Estamos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia del economista Isidro Luque, analista político, con quien vamos a tratar el tema el 29 de mayo, el libre ingreso de la universidad y la matanza a los bachilleres. Bienvenido, Isidro, a nuestro programa Frente a Frente. Los micrófonos de este programa están abiertos para que usted se dirija a todos los cibernautas que lo están escuchando. Gracias, muchas gracias a ustedes y un agrado poder compartir mis opiniones en este programa que tiene una audiencia que cada vez crece más. Gracias por la invitación. Bueno, hoy día estamos celebrando un aniversario más, no es celebración, de los asesinatos, del vil asesinato a los bachilleres. Y mucha gente, la gente que está en la universidad actualmente, ya no ni siquiera se acuerda que fue el 29 de mayo, ni siquiera se lo dicen a los jóvenes que están estudiando. Es lamentable. Sí, son tiempos realmente nuevos, en un proceso de lucha cognitiva en que no solo la juventud, sino a las grandes mayorías, nos han introducido en un mundo de surrealismo. Así es. Lejano a la realidad, lejano a los hechos y lejano a la historia. Si usted le pregunta a cualquier trabajador, a cualquier trabajador de cualquier edad y de cualquier origen, ¿por qué trabaja 5 días a la semana, 40 horas? Nadie sabe. No sabe. Lo da por normalizado. Es algo normal. ¿Por qué la mujer vota? No lo sabe. Sí. ¿Por qué tenemos seguridad social? ¿Por qué tenemos gratuidad de la enseñanza tanto a nivel primario, secundario y superior? Y eso es producto de luchas históricas que en muchos casos, como en el caso del 29 de mayo, fueron tributos de sangre, dolor y lágrimas de la sociedad ecuatoriana, de los padres, de los hijos, de los estudiantes. Y en el caso de la educación superior, costó mucho. Así es. Costó mucho. Fue un proceso larguísimo de lucha, para que hoy terminemos en donde hemos terminado. En estos días yo tengo ahí un libro, el cargo de un buen amigo mío de entregar un libro al decano de la Facultad de Economía donde yo estudio, y no puedo ingresar a los predios universitarios. Imposible. Porque no estoy en una lista y no tengo una autorización. Y el mismo decano no puede autorizar, sino que él tiene que buscar la forma de... Entonces, son tiempos realmente surrealistas, diferentes, desconectados y desconectantes de la realidad, que vale la pena analizarlos. Así es. Alguien me decía, ir a la ciudadela universitaria es casi como ir a la penitenciaría, me decían. Así lo comparaban. Les digo algo, el Colegio de Periodistas quería hacer su aniversario por el Día del Periodista en la Facultad de Jurisprudencia, pero le pusieron un pocotón de trámites para que el público que vaya a celebrar la fiesta del Día del Periodista puedan ingresar al aula magna de la Facultad de Jurisprudencia. Decidieron irse a la Facultad de Comunicación Social. ¿Por qué? Porque hay mayor facilidad de ingreso, pues, y no le va a haber tanto trámite que sí puede pasar, no puede pasar. Sí. No. Entonces, imagínense, lo único que le falta es que le pongan aquí su nombre para saber que puede ingresar, porque hasta la cédula le piden y le toman fotos. Sí, es realmente innombrable la situación a la que hemos llegado. Y si revisamos las cifras de la educación superior, da mucha tristeza. Claro, ha bajado. Lo que está pasando. Ha bajado. La cuestión estudiantil, ahora más estudiantes hay en las universidades pagadas que en las universidades del pueblo. Así es. Esa es la realidad. Y ahora yo quiero tocar un tema que también me parece importante. ¿Qué pasa que ahora los señores miembros de ADN dicen que les fastidia el mural que está de Guayasamín en la asamblea? Ni siquiera siempre ha estado y no ha fastidiado a nadie. Y ahora ellos quieren hacer un mural muy bello, hermoso, pero que se olviden las cosas del pasado. Es lo que yo le decía, en la sociedad ecuatoriana y en todo el mundo hay una guerra cognitiva, cultural, que la estamos perdiendo. Totalmente. Un poco para alejándonos del tema que nos convoca a esta entrevista. Estamos bajo el imperio de las mentiras consumadas.
Así es. Yo digo una mentira, no yo, los gobernantes de turno. Los medios corporativos de desinformación La repiten. y de desculturización La repiten. la repiten y la confirman y la validan. Y nosotros, a través de las redes, nosotros, toda la sociedad ecuatoriana, la difundimos y la asumimos como cierto. Así es. El ideólogo del nazismo, Goebbels, decía que una mentira repetida 1000 veces Se hace verdad. se hace verdad. Hoy la repetimos 2 veces y ya es verdad. No tenemos que esperar 998 veces más. No, Porque inmediatamente se hace verdad. mira que la seguridad social ya mañana nos van a quitar esto de los 70 años y ya es un hecho. Y la gente lo valida, lo asume. ¿Por qué? Porque algún funcionario dijo las propuestas de cambio, en específico a la ley de seguridad social, los medios le dieron 4 reales de minutos para poder difundirlo y las redes hacen su trabajo. Y la gran mayoría que consume esos balazos cognitivos, ¿verdad?, terminan asesinando su capacidad de reflexionar, Así su es. pensamiento crítico, y lo asumen como una realidad y ya está. Es un hecho Ese, desgraciadamente son los tiempos que vivimos en estos que momentos. vivimos, pero espacios como el suyo, como el de la Unión Nacional de Periodistas, son pequeñas ventanas que nos permiten resistir a esa hegemonía, a esa guerra cultural que aparentemente la perdemos, pero que si dejamos de resistir, la terminamos seguramente de perder. Ahora, volviendo al caso de la universidad, anteriormente yo me acuerdo, y tengo entendido que fue delegado estudiantil también, ¿qué pasa? Se elegían a los decanos por votación popular, pues, los representantes del Consejo Universitario por representación popular. Ahí puede haber habido balacera, puede haber habido lo que sea. También habían robos dentro de la ciudad de la universidad. Ahora, con el pretexto de los robos, cercaron la ciudadela. Ya no pueden ni siquiera los vendedores ambulantes ingresar a la ciudadela universitaria a vender algo. No pueden, es prohibido. Entonces, y los decanos son puestos a dedo, pues. Y sí sabe lo último, que ellos no resuelven, pues. Como ustedes lo decían antes, el decano de Economía no es que va a decir, ábranme la puerta y déjenlo pasar al señor economista Isidro Luque. No, tiene que ir a hablar al señor rector, porque el señor rector diga y dé la orden para que pueda ingresar. Yo no sé si es así. No, yo sé que es así. Pero el hecho es que yo no he podido entregarle este libro a este buen amigo, cumpliendo el encargo de otro buen amigo. Es de la realidad de la facultad, de la facultad. universidad. Mire que la facultad está afuera, que está en Mapasingue. Uh-huh. ¿Qué pasa? Igual, cuando usted tiene que ingresar a la Facultad de Comunicación, tiene que llamar a la decana. La decana le da la autorización para que usted pueda ingresar, si no, no puede ingresar. Sí, sí. Entonces, ¿en qué estamos? Mire, Y yo le pregunto a los estudiantes de la Facultad de Comunicación, hablemos sobre el 29 de mayo. ¿Y qué es eso? ¿Qué pasó el 29 de mayo? ¿Qué sucedió? Porque yo me acuerdo que cuando yo era profesor en la facultad y daba la materia en compañía del licenciado Pedro Roldán, y que dábamos también la materia era comunicación política, hablábamos sobre el 29 de mayo para recordarles que ellos estaban ahí gracias a las matanzas de los bachilleres que se dieron su vida en la época del gobierno de Velasco Ibarra. Sí. Todos los derechos, pero todos, no hay un derecho. Todos los derechos civiles, políticos, sociales, culturales que hoy tenemos son producto de luchas históricas de muchos años, que han costado mucho sacrificio a la sociedad, a la humanidad y a la sociedad ecuatoriana en particular. Y un poco para hacer historia del tema del 29 de mayo, está bien. a principios del siglo XX, la universidad era exclusiva para formar a los hijos de las élites. Exacto, estamos de acuerdo. No había Para el pueblo no. posibilidades de que el pueblo en su conjunto tenga acceso No. a la educación media, peor a la educación superior. Así. Y una vez que después de los eventos de los años 20, de la Revolución Juliana, de la llamada Revolución del 28 de mayo, el movimiento social que se armó en torno a la modernización del Estado ecuatoriano en los años 25 y 30 del siglo pasado,
esos derechos fueron siendo demandados Así es. por la sociedad en su conjunto, por los padres de familia y por la juventud. Porque el 29 de mayo estuvieron padres de familia, estuvieron estudiantes, por supuesto, que algunos murieron dentro de la casona universitaria. ¿sí? Pero eso obedecía a que en los años 20 hubo un potente movimiento en Argentina, Claro. la reforma de Córdoba, en la ciudad Exacto. de Córdoba, en que abrió la universidad para la sociedad argentina. Y para el pueblo. Y ese ejemplo, en toda América Latina, pegó, prendió. Claro. Y en el Ecuador, en los años 30, por ejemplo, se dio la posibilidad de que la mujer pueda estudiar. Que anteriormente no lo hacían. No tenía la posibilidad de que una mujer estudie en la universidad. Así es. Yo creo que fue la doctora Matilde Hidalgo de Procel, que fue la primera mujer Estudia y que y pudo votar y también. que pudo votar. Entonces, fíjense ustedes, esos derechos que hoy parecen tan comunes, obedecen a largas luchas. Bueno, ese proceso que se potenció en el movimiento social, en el movimiento sindical, en la lucha del indigenado, en las luchas campesinas, en las luchas urbanas, cuando comienza la expulsión del campesinado hacia la ciudad y se comienzan a formar los conglomerados más. Si usted recuerda, Guayaquil tenía cerca de 60.000, 80.000 habitantes para los años 40, 30, 40. Sí, más o menos. Era muy pequeño. Era pequeño. Y a principios de los años 70 ya tenía 1 millón y hoy ya casi somos 4 millones. Porque vinieron gente del Así es. campo. Pero mucha gente del campo vino a la ciudad. Entonces, en ese proceso, el Estado tiene que brindar los servicios que tiene que brindar a la sociedad ecuatoriana. Pero no lo hace. Educación, Salud pública, instituciones de la seguridad social, garantías de derechos civiles, garantías de derechos en todo el conjunto de los derechos ciudadanos. La seguridad mismo. La seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, en los años 60, en el país ocurrió una dictadura muy cruenta, que prohibió incluso la existencia de partidos políticos, mano militares, y dirigentes políticos, entre ellos los comunistas, socialistas, unos cuantos hasta el MIR estuvo. Liberales, unos cuantos conservadores fueron expulsados del país, otros fueron Encarcelados. encarcelados. Y a raíz de toda esa lucha, cuando cae esa dictadura, la juventud tiene una participación masiva, muy importante, se pone en la vanguardia de esos movimientos junto al movimiento sindical y demanda que ese elitismo que existía en la academia cambie. Y fueron luchas permanentes. Y el permanente sirviente de la oligarquía, que lo pintan como un patriarca de la nacional ecuatoriana, Velasco Ibarra, El hombre del dedo. el hombre del dedo falaz, del dedo asesino, ordenó que paren ese proceso de insurrección social, según él, que era ninguna otra cosa que la demanda del derecho a la educación superior de los pobres de este país. Ahí estaba Juan Manuel Aguirre también, ¿te recuerdas? La reforma universitaria. Manuel Agustín Aguirre, que era un pensador socialista revolucionario en la Universidad Central, que fue uno de los puntales de esas ideas. Claro, él empujó. Sí, del proceso de la reforma universitaria. Así es. Bueno, y ocurrió que Velasco ordenó que terminen eso como sea, y lo terminaron a bala. Y él terminó, como él siempre decía, precipitado sobre las mismas bayonetas, y terminó su último gobierno con un golpe de Estado, y terminó abriendo las universidades a que los hijos del pueblo puedan estudiar. Claro. Y a partir de ese momento, la academia es una cosa que es muy importante ¿Ya? señalar, se transformó en la gestora, en la precursora, en la productora de los cuadros políticos que dirigieron el Estado hasta casi a finales del siglo XX. Así es. ¿Verdad? Y hoy la universidad pública, desnucada, descerebrada, precarizada, aislada, no produce
Nada. los cuadros políticos, el pensamiento, la reflexión, para poder incidir en los cambios necesarios que en nuestra sociedad se necesita. Claro. Fíjese usted se refería a que cuando nosotros éramos estudiantes las autoridades se elegían. Claro. Ese ejercicio democrático que era producto de la reforma universitaria del libre acceso, provocó que en el alma mater, en las aulas, se genere una escuela De debate. natural, de debate entre los jóvenes. Así es. Porque yo recuerdo que yo tengo y creo que moriré teniendo ideas revolucionarias, pero en las aulas también tenía jóvenes con otro pensamiento conservador así es. y debatíamos y representaban también a los estudiantes en los organismos. Y había el llamado cogobierno, en donde era una escuela política, ¿verdad?, de cuadros, de dirigentes, de organizadores, que permitió nutrir a la política ecuatoriana, ¿verdad?, de pensadores y de gestores para cambios que se vinieron dando Poco a poco. producto de un proceso histórico y que hoy desgraciadamente Ya no hay. ya no hay. Y vale la pena también señalar cuándo se da este punto de quiebre en la universidad. Ahora, le digo algo. Me acuerdo tanto que en esa época había la materia orientación universitaria, que le preparaban a los jóvenes para que sepan qué se desenvuelve en la universidad y qué papel debe cumplir el joven dentro de la universidad. Y antes no lo había. Y entonces eso es importante señalarlo. Ahora ya no quieren, lo que veo es que la universidad actual, concurso de reina de la universidad, va a haber partidos de baile, concursos de baile, de danza, que no es malo, pero usted, le digo, ¿ha visto algún comunicado de la Universidad de Guayaquil hablando de los problemas que atraviesa el país en estos momentos? Mire, yo estudié en la Facultad de Economía. Ni en la universidad. Pero también recuerdo lo que ocurría en la Facultad de Jurisprudencia, en la Escuela de Derecho. También lo que la Facultad de Medicina, Claro. la de Psicología, la de Filosofía, la de Matemática, la de Ciencias Administrativas, imagínense usted, que es vinculada al desarrollo empresarial Claro, sí, pero se manifestaban frente a los problemas nacionales, los problemas de la inflación. firmaban comunicados. Firmábamos comunicados, la defensa de la soberanía nacional, la canasta básica, los cambios a las leyes laborales, los programas de fomento a la producción, etcétera. Todo eso, la universidad era crítica y aportaba con sus opiniones y sus pensamientos al debate nacional. Así es. Eso se terminó definitivamente en el año 2013-2014. Ahora, ¿cómo usted iba a decir? ¿Cómo llegó ese cambio? Para que la universidad se cambie de la época positiva que tuvo, donde habían dirigentes estudiantiles que peleaban por las luchas estudiantiles, aunque ahora veo que la Universidad Agraria está protestando por una irregularidad, por una rectora que no está manejando en una forma irregular y que los estudiantes están saliendo a las calles, ahí en la calle 25 de julio, y a protestar, como que han despertado más bien los de la Agraria y no se han despertado los de la Universidad de Guayaquil. Mire, siempre una chispa comienza cualquier incendio, y eso es una dialéctica que la historia Eso es claro. nos enseña. El neoliberalismo, Ya. que hay que entender que es la base de todos estos cambios de retrocesos a nivel Claro. de derechos. Es ¿verdad? como el cangrejo para atrás. Así es la historia caminada hacia atrás. Convirtió en negocio todo el quehacer de los estados, ¿verdad?, tendiendo a la privatización, tendiendo al oportunismo, al individualismo y a la monetización de todo, Así es. desplazando aspectos como de los sentidos patrios, Todo. la cultura de Ya no hay moral, no hay cívica, no hay nada. la cultura de la solidaridad, el respeto a las leyes, el respeto a las instituciones, etc. No hay nada. Eso. Entonces, ese neoliberalismo condujo, y voy a tratar de ser un poco leve, pero hay que puntualizar, condujo a esos procesos de la llamada meritocracia, ¿verdad?,
que es un modelo que se consolida en las universidades de Corea del Sur, Ya. del sur coreano. Y se reflejan en la reforma, en la nueva ley de educación superior del año, creo que 2014, o 2014, que cambió totalmente. 2014. Entonces cambia el enfoque de la universidad, le da a la universidad el carácter de un tanque de pensamiento para desarrollar los emprendimientos en la vida privada. Para ser empresario. Lo hizo el gobierno de Rafael Correa. Así es. Sí lo Yo hizo. recuerdo la famosa Cenecit de René Ramírez. Claro, el muñudo. Trajo, ensamblaron un programa que parecía interesante, pero no lo fue. No. El llamado Prometeo, que era que recoger a esos científicos, PhD que andaban por el mundo. Y los traían para acá. Y los traían para acá. Y yo en esa ocasión, por mi profesión, pude interactuar por lo menos con 3 Prometeos de esos. Ya. Y los 3 Prometeos de esos me decían que han venido a hacer nada, porque ese proyecto Prometeo fue solo un proyecto propagandístico para promover el modelo de universidad. Ellos me explicaron el modelo surcoreano, ¿verdad? Para tender a la privatización De la universidad. vinculada con los desarrollos de la empresa privada de las universidades públicas. Y si usted nota, a partir del año 2013-2014 hay una serie de reformas y estos exámenes que dejan afuera por lo menos a 2/3 de la población de los bachilleres que egresan y que van a la universidad. Claro. Con una batería de exámenes, con una serie de programas de excelencia. Los exámenes. Con el número de puntaje que tenían que sacar. Le digo a usted, con una serie de estupideces que desnucaron la masa crítica, la posibilidad de que los hijos de los trabajadores de este país se formen y se formen intelectualmente con un proceso de vinculación a los intereses de ellos mismos, de sus padres, de su familia, de los trabajadores. Pues. Pero no lo hay. Y no lo hay. ¿Y qué pasó? Que es a partir, si usted revisa las estadísticas, que es a partir de esa reforma, mejor dicho, de la creación de esa ley de educación superior, claro, que la matrícula de las universidades privadas se disparan. Claro que eso vino acompañado con el cuento ese de que se terminaron las universidades de garaje, que es cierto que existían, hubieron, precarias, falsas. Pero eso le sirvió para... Ese fue el pretexto para potencializar, ¿verdad?, los negocios de la educación superior privada a costa de la universidad pública. Y se limitaron sus excesos. Yo tengo algunas cifras que vale la pena. Yo digo, no hubo el libre ingreso. Ahorita usted para entrar a estudiar. Se terminó el libre ingreso. Ya no hay, o sea, hemos retrocedido, porque ya los estudiantes que quieren estudiar, a veces lo mandan fuera de la ciudad, ni siquiera aquí en Guayaquil. Váyase a Cuenca, váyase a Loja a estudiar. Entonces yo ya no estudio, me dedico a trabajar, dicen los estudiantes. Mire, mi hija está en la universidad, perdió 1 año y medio de su vida académica esperando cupo, a pesar de que tenía un buen puntaje, esperando cupo para estudiar la carrera que ella quería, no lo que le imponían. Y se demoró ella machaconamente. Y ese fenómeno lo ha vivido todos, la mayoría de los jóvenes. La mayoría de los jóvenes. Yo tengo algunas cifras que me gustaría compartir con ustedes. No hay problema. Y las cifras oficiales abarcan hasta el año 2023. No hay del 2024, que es el año pasado, peor de ahora, pero sirve para el análisis. Claro. Mire, entre el año 2019 y el año 2023, en el 2019 hubo 580.000 estudiantes en la universidad pública. Ya. En el 2020, 550. Y ahí se explica por la pandemia. Bajó. En el 2021 a 565.000 estudiantes, ¿verdad? El presupuesto, en el año 2023, 605.000. El presupuesto no ha crecido ostensiblemente. El presupuesto ejecutado. El dinero, el presupuesto que se ha aplicado para investigación y desarrollo, que es lo que potencia la academia, la universidad,
la investigación y el desarrollo de carreras, en tecnología, etcétera, se ha movido en el orden del 5 o 6% del presupuesto de las universidades, y no se ha ejecutado, sino que se ha subejecutado, y no pasan de 55 millones a nivel nacional para eso. Entre casi 30 universidades públicas que existen, es nada. Entonces, si usted busca en la Universidad de Guayaquil, para poner el ejemplo de esta ciudad, ¿cuánto se invierte en investigación y desarrollo? Sí. Debe ser ahí lo mínimo. Debe ser ahí para tener 2 o 3 pensadores que piensan poco, ¿verdad? Los ingresos a la universidad, los nuevos ingresos. En el año 2019, el sistema de educación media sacó aproximadamente 480.000 estudiantes bachilleres, técnicos, generales, de todo. Y solo ingresaron a la universidad pública 145, el 30%. 30%. Cada año, la cifra más o menos se repite, el 30% de los bachilleres entran a la universidad, el 70% queda afuera. Cada año hay una diferencia de 350.000 bachilleres que no ingresan a la universidad, el 30%, el 70% se queda afuera. Y ocurre que esa gran masa de jóvenes ha sido cooptada por estas economías ilegales, ¿verdad? Y ante la necesidad, porque también la economía está sufriendo los embates del neoliberalismo, formalmente hay 2 de cada 10 trabajadores que tienen empleo formal, los 8 están en la informalidad o en el desempleo. Entonces, eso ha provocado un caldo de cultivo para que la sociedad en su conjunto, si no se introduce, permita las condiciones que nos plantean estas economías ilegales, que son el sustento de la economía nacional. Yo le recuerdo algo. Hasta diciembre estaban Jóvenes en Acción, que contrató Novoa para una famosa campaña, y también a personas ya adultas, habían hombres en acción, ni sé qué, que también podían trabajar. Pues ya ahora, en mayo, ¿qué dijo? Se cerraron los 2 programas. Yo le repito, estamos en el imperio de la mentira, de la farsa, del cuento y de la validación a través de los medios. No, eso sí, los medios tradicionales están al servicio. Entonces, por las pautas. Les da la pauta el gobierno y hablan lo que quieren. Pero no solo la pauta, son gestores de una hegemonía cultural. También. Ellos, ¿verdad? Que le imponen un sistema, una moda a la audiencia, particularmente los jóvenes, que viven o pretenden hacerlos vivir en un mundo de fantasía, de tranquilidad. Que no piensen. Y entonces hoy todo el mundo piensa los jóvenes, me refiero, en un emprendimiento que lo van a hacer, lo van a transformar en un hombre poderoso al estilo del presidente que tenemos, ¿verdad? Con posibilidades. Y eso es una ilusión. Eso es cuento. Porque el mercado, la economía, siempre la economía nos da con su realidad en los dientes, todos los días. Si no hay demanda interna en este país, no va a haber economía que surja, y cada vez se precariza más la economía, la cultura, la educación, la salud, los servicios públicos, la seguridad ciudadana, la seguridad social, todos los quehaceres de la vida nacional están precarios. Me reía yo el otro día porque lo escuchaba el ministro de Turismo, que iba a promocionar a nuestro país para que venga bastante gente, porque estaba avanzando, ¿sí sabe cómo? Con TikTok. O sea, para ellos solamente el TikTok, con eso van a lograr todo. Yo creo que están equivocados. Mire, hoy yo escuchaba una entrevista, creo que es el economista Marco Flores. ¿Ya? Y decía que la deuda pública del Ecuador, cortada a abril, bordea los 90.000 millones de dólares. Cuando hace 5 años estaba en 45. Claro. O sea, casi se ha duplicado. Casi. Lo curioso es de que qué se ha hecho con eso, a dónde fueron ese dinero, fondos? Ese dinero, ¿a dónde se fue? Esos fondos hay que buscarles, hay que auditarles, hay que buscarles el sentido, porque ni hay inversión, no hay, ni hay obras de infraestructura, no hay nada,
ni hay servicios públicos de calidad o medianamente de calidad, no hay nada. ¿O habrá ido al Fondo Monetario Internacional? No. Porque con ese cuento de que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, tenemos que pagarle porque ya... ¿Y si sabe dónde va a salir la plata ahora? De la bolsa del seguro, pues. Esa es la caja chica de todo gobierno. Mire, Y es peligroso. fíjese que usted se ha referido al seguro. No, gracias, estudiantes, por permitirnos hablar del seguro social de los viejos. Claro. ¿Verdad? El seguro social no es el seguro social de los viejos. El seguro social es el seguro social de los trabajadores. Claro. Jóvenes, de mediana edad, De todos. viejos, viudas, viudos, de todos. De todo, así es. Entonces, venden, fíjese, este es el relato, venden que el seguro social es inviable. Que no sirve. No, es inviable. Ya. Porque los fondos del seguro, de la seguridad social va a ser consumido por los viejos jubilados. Oiga, eso es una falacia del tamaño. Eso dice el señor Peña. No, y lo dicen y lo repiten todos de por lo menos hace 10 años. Yo lo he escuchado. Yo fui funcionario de la seguridad social. Ya. Y también ya hablaban de Sí, eso. claro, por supuesto. Entonces, que la sostenibilidad del sistema. Entonces, oiga, he revisado el estado de la seguridad social en el Estado de México, que es el modelo de la seguridad social ecuatoriana. Ya. Y la inteligencia artificial nos permite Claro. hacer análisis bastante cercanos a la realidad. Entonces dice que el modelo de seguridad social de México hoy es tan eficiente como lo fueron en el pico máximo de los estados de bienestar de los países nórdicos. O sea, el sistema funciona y funciona bien, Ya. perfecto. ¿Por qué no funciona la seguridad social en nuestro país? Porque quienes manejan la seguridad social del país no son los dueños, pues. No, No, pues. pues, si usted es un empresario, Él va a ver su beneficio. si usted es un empresario, ¿usted va a permitir que el vecino le administre? No, pues. ¿O el alcalde le administre su negocio? No, pues. ¿O el presidente de las Naciones Unidas le administre su negocio? No, Jamás. usted maneja su negocio. Y la seguridad social es el negocio de los trabajadores, de sus aportantes, sus dueños. Pues tenemos a un representante de los trabajadores, que es el señor Richard Gómez, que yo no sé quién lo ha elegido, pero Mire. nunca pelea por los trabajadores ni por nadie. Más que el representante al que usted se ha referido, es el modelo perverso que los estados le han impuesto a la seguridad Seguridad social. social. Ya. Si usted recuerda, antes de las reformas, creo que fueron del 2001, 2003, había un Consejo Superior Claro, sí había. que tenía como 14 miembros, 10 miembros, no me acuerdo, eran muchos. Eran algunos. Las Fuerzas Armadas, las Todas, industrias hay todas. petroleras, muchos, las universidades, todos tenían ahí. Pero era lo mismo, eran los mismos argumentos. Tanto que el año 95 el presidente Sí, se van. Cito Durán convocó También quiso privatizar. claro, era en toda la primera ola del neoliberalismo que se Quiso quisieron privatizar. Lo primero que se quisieron ¿Qué le llevar dijeron? No, en la consulta. la gallina de huevo de oro, No. la seguridad social. Dijeron Lo no. consultó y los trabajadores del país le dijeron no. Así es, sí me acuerdo. Entonces, regresando al tema de los estudiantes deben desarrollar, y no es culpa de ellos, es No. culpa de una política del Estado enajenante, Claro. de autoridades universitarias Que no manejan nada. que le han fallado al compromiso que ellos, porque mucho de lo que dirigen hoy las universidades son productos de las universidades a las que nosotros nos sentimos orgullosos, Así es. ¿sí? O si no ellos, sus padres. Y sin embargo, hoy vemos que estos son simples servidores de una política pública de enajenación y desvinculación Total. total de la academia con los intereses de las grandes mayorías de este país, que es lo grave. ¿Y usted cree que algún día se volverá a cambiar la universidad y volverá a ser lo que fue antes o no? Mire, el secreto de todo es la resistencia. Si usted no resiste, está perdido. Claro. Y si usted resiste, está perdido, pero tiene la esperanza de que un momento se fatiga quien combate esa resistencia y saldrán por ahí las posibilidades de cambiar la realidad. Va a haber un cambio. Sí. Porque se habla que el señor Francisco Morán Peña todavía
Él ha hecho muchos cambios en la universidad porque maneja muy bien los medios tradicionales de prensa, radio y televisión, y está dispuesto a ir a una nueva reelección al rectorado de la universidad. Mire, y yo no dudo que él lo quiera hacer así como los otros rectores. Claro. Y eso va a ser exitoso en función de esos intereses de estos precandidatos, presidentes candidatos o rectores candidatos. Así, viene siendo el mismo modelo. El ¿no? mismo modelo. El mismo claro. modelo. Sí y solo si estos rectores candidatos siguen alineados con los intereses del poder. Correctísimo. O sea, si el señor al que usted se ha referido o cualquier otro candidato a rector pretende hacer cambios que se salgan de esa matriz de conducción hacia la nada de la academia ecuatoriana, ese rector no, ese rector candidato o candidato a rector no tendrá éxito en su empresa de poderse reelegir. Y la verdad es que tenemos que resistir desde todos los espacios, con pensamiento crítico, con apoyo y vinculación con los jóvenes, porque claro. También hay un proceso que el sistema cultural al que estamos siendo sometidos en estos momentos, conducidos en este momento, los jóvenes no piensan, no leen, marca un divorcio que se ha venido construyendo en las familias. Claro. Y usted recuerda, por ejemplo, en la primera ola del neoliberalismo, los años 90 al 98, que hubo olas migratorias. Bastante. Que salieron. Y los abuelos y los tíos se convirtieron en padres y madres de esos niños y jóvenes que estaban saliendo. Claro. Pero eso sostenía importantes vínculos todavía. Todavía había una relación. Hoy. Ya no hay. Eso ya no hay. ¿Por qué? Porque los padres, los abuelos, han precarizado su vida, ¿verdad? Ya no hay los recursos ni las posibilidades. Y se acostumbraron al medio. Y se acondicionaron al medio que están viviendo. A estos medios clientelares que no son solo productos de este gobierno. No, de los anteriores. ¿Cuántos gobiernos neoliberales han habido? Sino de todos los gobiernos en la historia del Ecuador, unos peores que otros. Así es. Entonces, la verdad es que el futuro que la juventud tiene nos da mucho que pensar. Así es. Y tenemos que insistir en que los servicios de educación, los servicios públicos de educación media, primaria, media y superior sean de calidad. Sí, cuenten con los presupuestos y cuenten con la investigación y el desarrollo necesaria para mejorarlos y ponerlos al servicio de los intereses de la sociedad ecuatoriana, no de pequeños grupos, sino de la sociedad ecuatoriana en su conjunto, para que pueda salir del estado de cosas. Así es. Número uno. Número dos, los jóvenes tienen que también comenzar a profundizar, y no dudo que lo hacen, con las herramientas que lo tienen. Claro. Con las herramientas que hoy tienen, porque hoy los jóvenes, y todos en general, pero los jóvenes fundamentalmente, están expuestos a tal cantidad de información y a tal facilidad para procesarlos, ya no investigan, que ni se informan, ni investigan, ni se enteran. Así es. Pero hay que potenciar a jóvenes que sí lo hacen. Sí hay gente que fíjese, hay un fenómeno que yo en mi juventud me gustaba el fútbol. Jugué fútbol. ¿Ya? Y el sueño, en equipos tradicionales de nuestra ciudad. Y el sueño de esos jóvenes era llegar a ser estrella del fútbol profesional. Ese es el mejor sueño. Era el sueño. Y yo recuerdo, tuve un dirigente, un buen amigo mío que fue decano en una de las facultades de la Universidad de Guayaquil, y me ayudó mucho para graduarme en el colegio, porque tenía problemas económicos para pagar. Me dice, toma, gradúate. Le digo, es que no, que yo quiero seguir. Me dice, Isidro, me dijo, te voy a dar un consejo. Dedícate a estudiar. Eso es lo más importante. Porque el fútbol es para los jóvenes que no tienen ninguna esperanza. No tienen futuro. No tienen ninguna esperanza. Y puedo referirme a mi buen amigo Lupo Quiñones. En esa época, Lupo Quiñones era un joven que tenía recién haciendo sus pininos para entrar al fútbol. Hoy se ha invertido esa cosa.
Hoy un joven futbolista, usted ve, es noticia en hoy un joven futbolista está cotizado en los negocios globales del fútbol. Así es. Que no es otra cosa que los negocios de los medios de comunicación. Claro. ¿Verdad? Que reciben una barbaridad. Oiga, y yo ya soy jubilado, pero yo como profesional no he ganado Lo que están ganando ni un tercio de lo que un futbolista de medianas capacidades que gana en un equipo de fútbol profesional. Y eso le pasa a todas las profesiones. A todas las profesiones. Entonces, yo tengo mucha fe en la juventud. Yo nunca pierdo la fe ni en la resistencia, ni en la juventud, ni en los jóvenes. Ni tampoco en los viejos. No, también hay que ir luchando hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, hay muchas personas de la tercera edad que también se condicionan. Y son cómodos. Esperando más que los otros luchen y ellos llegan a la mesa puesta. Y eso es producto de esa agresión permanente mediática que tenemos. Así es. Por todo. Entonces, espacios como el suyo, espacios como el que tiene la ONP, espacios de otras plataformas digitales, incluso algunas iniciativas de carácter social a nivel barrial, sindicales, etcétera, son necesarias para que en este proceso, si no todos, se genere una masa crítica, claro, un pequeño dínamo que puede en algún momento dar luces. Claro, puede ser. ¿Sí? Porque créame que si usted le da al metal, el metal se fatiga y se quiebra. Y en ese momento, cuando se fatigue y se quiebre los poderes actuales, ¿verdad?, se necesitan luces, claro, ideas, propuestas. Y eso es la importancia de tener a la juventud de nuestro lado, a pesar de todas estas condiciones de opresión que vivimos, podamos estar ahí, porque de ellos depende el futuro de nuestra sociedad. Estuvo con nosotros el economista Isidro Luque, analista político, hablando sobre cuestiones del 29 de mayo, el libro de dentro de la universidad y cómo está la universidad en la actualidad. Hasta una próxima oportunidad, gracias por la visita. Gracias. Y ya volvemos para el día de mañana con más entrevistados.